Oye, bueno, y nos vamos con nuestro primer entrevistado ya presente aquí en el estudio. Tenemos mucho que preguntarle a Gustavo Cofré. Él es presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, para conversar sobre el censo y todo lo que ha sucedido, la falta de información, las mentiras que se cuentan a través de las redes sociales y que han generado episodios de violencia, incluso con personas que han recibido, hasta donde entendemos, si eso es real, tú nos puedes aquí aclarar, Gustavo, balines de acero por ir censando, por estar haciendo un servicio al país. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Gustavo Cofré, soy presidente del Sindicato de Honorarios del INE y, claro, como tú lo decías, estamos en plena ya recolección del censo, un proyecto muy importante para todo el país, todos lo sabemos, independiente del sector político. El censo es una operación estadística, claro, muy importante para la definición de las políticas públicas y para el desarrollo, obviamente, del país. Y en este contexto han sucedido algunas situaciones donde se han agredido a personas en terreno, censistas, y específicamente una situación en Rancagua donde a una compañera la agredieron con un balín y la llevó en su muslo. ¿Ella está bien? Ella está bien, sí, sin quitar la gravedad de la situación, por supuesto. Porque además le cayó en el muslo, afortunadamente, pero podríamos estar lamentando una situación mucho más grave. Entonces, el llamado es a cuidar a la gente en terreno. El censo es una operación que se tiene que hacer en terreno. No hay otra forma, no hay otra metodología. Ya los censistas tienen que lidiar con situaciones climáticas en el sur del país, en el norte con el sol, ¿cierto? La situación social del país en algunos lugares, el tema de la seguridad. Pero lo que más llama la atención en esta situación es que era un lugar relativamente tranquilo de Rancagua. Entonces, tampoco es que podamos atribuir esto a una situación de seguridad, incluso a una situación de estar en contra del censo por todas las fake news que han rondado, ¿cierto? Entonces, el llamado es a, por un lado, entender y comprender la importancia de este proyecto para todos los sectores políticos, para la nación, ¿cierto? Para todas las personas que residen habitualmente en el país. Y ya en último término, respetar a las personas que son trabajadores y trabajadoras. ¿Ya? Pensar que pueden ser su hija, su nieta, su tío, ¿cierto? Que están en terreno y que se están ganando un salario por el trabajo que están realizando. Gustavo, tú representas a los trabajadores honorarios, a los trabajadores que son estables a honorario, porque eso también pasa, digamos, aunque no debiera, o en realidad a este grupo de personas que han entrado justamente por el censo, que hay muchas personas que estuvieron mucho tiempo sin trabajo y que han conseguido un trabajo haciendo esto, censando, ¿verdad? Sí, el sindicato tiene 10 años y también obedece a la naturaleza del trabajo honorario en el Estado. De hecho, somos parte de la UNTE, la Federación Nacional de Sindicatos Honorarios, y al menos en el INE sucede que tenemos operaciones, encuestas que son periódicas y que se van ejecutando cada 6 meses. Gente que entra por cometido, digamos. Claro, por un cometido específico. Obviamente el censo requiere alrededor de 33.000 personas. Y esas 33.000 personas, aparte del equipo que ha planificado esto durante muchos años, se suman bajo la modalidad de honorario en estos 3 meses y ellos también pueden ser parte del sindicato, porque entendemos que la situación de los honorarios en el Estado es una problemática y eso podríamos hablar un día completo de esa situación. Claro. Yo tengo una duda, Gustavo, porque quería saber si es que ustedes como trabajadores honorarios y particularmente los censistas ¿tienen algún protocolo de seguridad? Yo entiendo que no pueden ir con un carabinero a todas las casas, pero yo me recuerdo también que en el proceso anterior hubo también apedreo a censistas, una acusación de violación también. ¿Qué? Entonces, ¿Cuándo fue el 2017? Exactamente. Búscala por ahí. Entonces me gustaría saber si a ustedes lo instruyen con algún protocolo de seguridad cuando sobreviene un hecho potencialmente peligroso. Sí, existen protocolos operativos. Bueno, además señalar que el INE ejecuta recolección en terreno no solamente durante el censo, los compañeros y compañeras de IPC, de la Encuesta Nacional del Empleo, entre otras operaciones. Entonces, estos temas en terreno son permanentes. Ahora, claro, efectivamente, la contingencia de más de 30.000 personas se notan y se ven en las calles. Claro. No sé si pero existe un protocolo operativo, de hecho,
existe un seguro que contrató la institución para todos las personas en terreno que tiene que ver con accidentes del trabajo, incluso con acompañamiento psicológico en este caso de estas situaciones, que por supuesto ojalá nadie lo tenga que ocupar. Por supuesto. Como todo seguro. Claro. Pero está esa instancia y existen protocolos que también invitamos a que esos protocolos, y hemos tenido conversaciones con la institución, que se refuercen en virtud de lo que está pasando con esta coyuntura específica de este balín, ¿cierto? La situación de los trabajadores a honorarios del Instituto Nacional de Estadísticas y de otras reparticiones del Estado es súper conocido. O sea, toda la solidaridad con personas que están sufriendo como parte del famoso boletariado, ¿no? Es que hay un pequeño grupo de trabajadores que tienen posiciones como contratados, como trabajadores de planta, y eso debe ser la situación de todos los trabajadores del Estado, pero muy lamentablemente en un Estado subsidiario no tenemos eso. Entonces se entiende en general la situación pésima y muy lamentable de las personas contratadas bajo esa modalidad. Pero acá está pasando algo extra, ¿no? Porque un accidente de trabajo es una cosa que una persona está caminando y se cae cuando está así a punto de, no sé, subir un cerro para censar a las personas que están arriba. Otra cosa es que te empiezan a atacar con balines. Pero yo acá quería hacer una pregunta así como casi con solidaridad de la persona que es tan asustada, tan enrabiada, que ve a una persona censando su casa y deciden repelerlos con balines. O sea, tienen miedo esas personas. Están en un mundo paralelo donde sus emociones son realmente de miedo. Entonces pregunta, ¿estas personas también son víctimas de las noticias falsas? Ustedes en el censo son primera línea, víctimas de noticias falsas junto con otros. Y quería saber ¿cómo ha sido, en su apreciación como dirigente, la recepción de los censistas en términos de esta cuestión de noticias falsas? Hay mucha desconfianza, hay una minoría importante y vociferante, una agresividad, porque en años pasados la gente recibía a los censistas con galletitas, con té, con agüita, claro, actitud. Yo me acuerdo. Entonces, que se sentaban en la casa. ¿Cómo es el ambiente en este contexto? Sí, claro, es importante lo que señalas porque en general el censo era entendido como un hito donde las personas se preparaban, habían personas voluntarias, bueno, en este caso hay personas que están trabajando en terreno también por un salario. En la mayor parte de las situaciones las personas se muestran dispuestas a colaborar, incluso están pendientes de que, ¿cuándo van a pasar? Porque son 3 meses, incluso INE puso a disposición una página que es donde está el censo. Claro, y ahí uno puede ver dónde van en tu comuna. En qué sector de tu comuna, claro. Y eso está muy bueno, porque también baja ansiedad a las personas. Pero, por el otro lado, sí han existido situaciones de agresiones verbales a censistas, eso está pasando, y eso está claramente incidido por situaciones fake, ¿cierto? Fake news, donde se han viralizado a través de redes sociales. Fundamentalmente TikTok. TikTok con 30.000 reproducciones que se comparten. La otra vez una tía a mi vieja le envió un video. Bueno, ustedes saben lo que fake, que la gente les va a quitar la casa, que les van a meter inmigrantes en los dormitorios. Por favor, eso es todo falso. ¿Cuáles son las mayores mentiras? Claro, como que te están censando para saber cuántos viven en una casa, sacarlos y poner extranjeros. Mira las cosas que se cree la gente. Claro, y claramente esta situación tiene un contexto y una intencionalidad atrás. Hay una intencionalidad política. Entonces, ¿y por qué hay una intencionalidad? ¿Y qué ves tú en eso? O sea, ¿qué ven ustedes como trabajadores? O sea, ¿cuál es la gracia de que el censo no resulte? Quiero decir algo porque parece que hay mucho desconocimiento sobre esto. El 2012 era el censo que tenía que hacerse, ¿verdad? Y que se enunció como, claro, el mejor censo de la historia. No resultó el censo del 2012. Y tuvo que hacerse de nuevo. Tuvo que hacerse el 2017 un censo abreviado que lo hizo Michelle Bachelet para tener alguna idea de cuántos éramos, ¿no? Y lo hicieron los trabajadores y trabajadoras del INE, no solamente Michelle Bachelet. O sea, claro, Michelle Bachelet lo instruye, pero los trabajadores y trabajadoras del INE lo implementan, por supuesto. Toda la razón, Gustavo. Y bueno, y hacen este censo abreviado. A mí tampoco me censaron como casa, digamos, pero era para saber un poco cuántos éramos, porque cómo se hacen las políticas públicas si no hay idea de dónde estamos, dónde vivimos, cuántos somos, etcétera, ¿no? Y luego, ahora entonces se está haciendo el censo que era el del 2022, porque el 2022 estábamos todavía con efectos de la pandemia y se corrió para el 2024. Eso es para que nos entendamos de la base. Entonces, se empieza a inventar. ¿Qué es lo que sienten ustedes como trabajadores? ¿Cuál es la intencionalidad de hacer que el censo no resulte?
Históricamente, sectores opositores al gobierno utilizan críticas hacia el censo o hacia las instituciones que son del Estado, que no nos podemos hacer cargo tampoco que las personas no pueden diferenciar entre el Estado y el gobierno. Eso es un tema importante acá. Claro. Y hay una intencionalidad de atacar el censo por un tema político. Desde el año 60 hasta ahora, o sea, desde el año 72, y hay videos de la época, sí, siempre. Sí. De hecho, hay un video del año 72, no me acuerdo el dirigente político, que decía que en ese momento estaba el tema de la fake news, bueno, sin redes sociales, claro, que le iban a quitar la casa. O sea, hace 50 años atrás, claro, eso sí. Hace 50 años atrás. Te inventaban esas cosas ya. Claro, pero lo importante que las personas tienen que saber es que el INE es parte del Estado, una institución regular, un servicio público, y que salga mal el censo incluso puede afectar al gobierno que ellos apoyen después en el futuro. Entonces, eso es legítimo que alguien pueda hacer oposición de un gobierno, perfecto, pero ir en contra de un proyecto que reúne y recaba información para las políticas públicas para el bien de todas las personas, o sea, muy práctico. Una persona que dice, no, yo no voy a colaborar en el censo, bueno, si esa persona tiene una hija, una hija de 5 años, esa información no va a quedar registrada y por ende las necesidades de jardines infantiles, escuelas, no van a ser las que son idóneas para esa necesidad. No va a haber instrumentos para poder... Si hoy día no tenemos a lo mejor 3.000 niños, tenemos 3.000 niños sin colegio, a lo mejor es parte de que no hayan funcionado los últimos censos. Y tenemos personas como Johannes Kaiser, que está en el Congreso, señores, en el Congreso Nacional, y se ponen a... O sea, ¿por qué hace esto a través de redes sociales? ¿No puede Johannes Kaiser, como cualquiera de nosotros, agarrar Google y buscar información real en vez de ponerse a dudar y dejar la duda instalada? Porque además lo hace de manera cobarde, no lo hace de manera directa, de que, oye, mira, antes no era anónimo y ahora nos preguntan el nombre. Entonces, deja una duda instalada para que después salgan personas a disparar a la calle. Hay que hacerse responsable de las cosas que se hacen, señor Kaiser. Lo mismo el diputado Sánchez, que también... Schubert, que nos llamó la atención. No, que no era Franz Schubert, era el otro señor Schubert, que estaba en el Congreso. Entonces, es muy interesante que veamos estas personas que se tienen que hacer responsables de lo que están generando con la violencia hacia ustedes, ¿no? Ahora, yo pienso, como cientista social, igual es fascinante ver la cantidad de personas a quienes han llegado ese tipo de información. Si están haciendo el censo, debe haber en alguna parte registro de los ataques, registro de los comentarios. ¿Se hace algún tipo de medición de cuántas personas niegan responder o que responden con comentario así, desconfiamos de eso? Como medición de desconfianza del censo. Ya es una pregunta muy técnica del operativo, sí. Pero existen, como en toda operación estadística, en encuestas de hogares, tasas de rechazo. Claro. No tengo la certeza de si existe ese detalle del motivo del rechazo. Pero lo que sí nosotros como sindicato te podemos aportar es que efectivamente las personas censistas están declarando que hay personas, como dije en un inicio, hay personas que recepcionan muy amablemente, como siempre ha sido, ¿cierto? Pero las personas que, claro, por cuestiones que reproducen estas fake news, agreden verbalmente a los censistas, siendo que los censistas están cumpliendo con su trabajo. ¿Usted le respondería algo al señor Kaiser? Al señor Kaiser, a la señora Isabel Pla, que claro, ella pidió disculpas, después reconoció el tema. Pero no borró su tuit original. No borró su tuit original. Personas que también dan espacio en medios, como el señor Gonzalo Feito, en un programa que invitó a un experto en censo, donde él decía que las variables cualitativas no podían ir, como por ejemplo el nombre y edad. Yo no sé si alguna vez tuvo metodología ese caballero, ojalá que pueda reforzar ahí en algún lugar, que tienen efecto sobre la sociedad, ¿ya? Y uno puede entender bots, ¿cierto? Pero ya que sean personas líderes de un sector político. Como han habido otros líderes del mismo sector político que incluso son amigos censo, han prestado su rostro, ¿cierto?, para la campaña, pero estas personas tienen que tener responsabilidad con las personas que están trabajando en terreno. Y eso es muy importante y por algo también nosotros como sindicato vamos a reivindicarlo y vamos a denunciarlo. ¿Van a denunciarlos? ¿En qué sentido? Cuéntenos. No, hay situaciones, esto es muy importante. Las situaciones de agresiones se ven institucionalmente en las situaciones puntuales. Pero también, y hay que hacer un llamado acá, es importante plantear que discusiones técnicas o metodológicas son válidas.
O sea, por supuesto, son válidas como las discusiones que se han dado sobre el género, por ejemplo. Sí, son súper válidas, claro. y es un instrumento que seguramente puede tener mejoras, etcétera. Pero ya utilizar argumentos como la inconstitucionalidad con clara intención política, y además que hay que no es entender que las instituciones públicas tienen áreas jurídicas, que todo lo que nosotros vemos va a Contraloría, existen estudios sobre esto, además esa variable que es específica se ha preguntado en censos anteriores. ¿Esa variable te refieres al nombre? Al nombre. Y se utiliza, y ahí también llamamos a informarse en la página del censo 2024, hay informativos donde explican por qué se preguntan algunas situaciones, algunas variables, ¿cierto? Y específicamente esta pregunta se utiliza para que el censista tenga un orden en la entrevista. Y es una cuestión... Y se pregunta hace mucho tiempo ya. Vaya a preguntarle por el tema de la fertilidad y de la afiliación. Que también fue uno de los temas que se ha puesto en discusión, que tiene que ver con una carta que envió una mujer al diario El Mercurio porque se sintió agredida porque le habrían preguntado sobre si sus hijos eran adoptados o ella había dado a luz a esos hijos, digamos. No sé, ¿efectivamente se hace esa pregunta sobre la fertilidad? O... Fecundidad. Fecundidad. Sí. ¿O filiación? No, fecundidad. ¿O ambas? No, fecundidad. Claro, hay que entender que el censo es una fuente de estadística de datos donde uno de los principales objetivos es elaborar y estimar las proyecciones de población, la estimación y proyección de población. Y una población se estudia con 3 fenómenos, que es la natalidad, los nacimientos, la mortalidad y la migración, ¿ya? El censo pregunta fecundidad específicamente por las mujeres, porque internacionalmente son a las mujeres donde se les miden, ¿cierto?, cuántos hijos vivos y vivas tuvo. Claro. Y la pregunta es si a las mujeres cuántos hijos o hijas vivas han tenido. De hecho, también hay otras preguntas, hay 3 preguntas en esa batería. Pero puede pasar un caso como este, de que la persona adoptó, ¿cierto?, un hijo que es obviamente su hijo y hija, claro, es legítimo y está bien, pero la pregunta es sobre el hijo nacido vivo. Y por la otra parte, una mujer que tuvo un hijo que después no tuvo la crianza, ¿cierto? También esa persona, aunque no crió a ese hijo, debería contestar que tuvo un hijo o X hijos. Entonces, tiene que ver con el fenómeno que se está midiendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, no es una situación de crianza legal, de que es su hijo en la ley, ¿cierto? Sino que cuántos hijos vivos tuvo, porque es una estimación demográfica, finalmente. Claro, como que en la pregunta 19, si no me equivoco, sí, es como de filiación, de cuántas personas viven en esa casa, etcétera. Relación de parentesco. Claro, las relaciones de parentesco. Y en la otra, que es la 29, si no me equivoco, es lo de la fecundidad. Perfecto. Como para que lo vayamos teniendo claro y vayamos despejando cosas. Y son preguntas súper válidas que se pueden explicar. Por supuesto. Sí. Y eso es que, bueno, y ahí quería entrar. Porque a mí me parece muy interesante esto que estamos conversando. Tú nos explicas por qué se hace esa pregunta, ¿no es cierto? Y así también esa persona, por ejemplo, que adoptó, una persona que dio en adopción a un hijo o hija, está preparado o preparada para responder. No. Entonces, faltó información aquí. Faltó que el gobierno hiciera una campaña real, que estuviesen personas como tú sentados en un panel conversando sobre estos temas. Quizás para justamente esas preguntas que algunos se preguntan, ¿por qué me preguntan esto? Ahí está la respuesta. Yo creo que siempre es bueno profundizar en los temas. Ahora, a nosotros, como sindicato, por ejemplo, vamos a algo mucho más básico. A mí me encantaría que existiera un panel y que esté el director del INE u otros técnicos del INE, que hay muchos técnicos buenos explicando cada una de las preguntas. Y eso no es político, porque en general esos funcionarios son funcionarios de carrera que llevan años. Que se mantiene y que son muy buenos, ¿cierto? El INE es una de las mejores oficinas estadísticas de la región, por lo demás. Pero al menos nosotros como sindicato, nuestro objetivo es un poco anterior, es como que la gente sepa que existe el censo y que no nos agredan a los trabajadores y los trabajadoras. Entonces, claro, a mí me encantaría y qué bueno que me den este espacio para aclarar estos temas, pero antes de eso, nuestro mensaje, y ojalá que llegue a todo el mundo, es cuidemos a la gente en terreno, ¿cierto? Que no lo agregan, que si a alguien le llega un mensaje en WhatsApp de su tía, de su abuelita, no sé de quién sea, de su tío, que diga, oye, ¿sabéis qué? Infórmate bien, o paremos con la difusión de estos fake news. Entonces, claro, o sea, si la pregunta es, a mí me encantaría que existiera mucho más espacios para estas discusiones, pero en general yo te diría que esas discusiones no se le dan tanto espacio en los medios, porque quizás
no son tan polémicos o no. Ustedes no se sorprenden por eso. Claro. Pero el gobierno tiene dinero ahí yo me voy a hacer cargo de lo que digo. El gobierno tiene dinero. El Estado, digamos, tiene por ley que invertir justamente en informar a la población. Y yo creo que basta de las informaciones de influencers. Buena onda que salgan influencers a decir claro, porque a alguien le hará sentido. Pero pongámonos un poquito serios también para informar sobre cosas tan serias. Se podría hacer mucho mejor, y en eso estoy de acuerdo contigo, Alex. O sea, una gran campaña de concientización debería haber partido el año pasado. Claro, exacto. Si este censo no es, se hizo un precenso. Sí, y ya en ese momento hubo agresiones, ¿o no? Sí, recuerden que estuve aquí el año pasado por lo mismo. Sí, ya habíamos conversado de esta mujer que fue agredida, que no queremos mostrar porque ella pidió incluso que no se le mostrara más, porque era revictimizada cada vez que se mostraba su video. Pero fue agredida por una mujer que insistía en algo que había visto por redes sociales. Aquí falta mucha alfabetización informacional y por supuesto que nos pongamos las pilas con buenas campañas, con campañas reales de información. Pablo Guzmán Díaz dice, inviten a Kaiser a censar para que aprenda. Está buena ese comentario. También dice Feña de Uribe, dice, hay gente que igual confunde el censo con la entrevista de la ficha CAS. Creo que ahora no se llama así, dice. Una tía decía, tienes que esconder los electrodomésticos por las preguntas del censo. Otra cosa que nos regaló José Antonio Cast, o más bien su hermano... No, su hermano mayor. Felipe Cast. Miguel Cast, que es el el padre mayor. de Felipe, ¿Ya? el hermano mayor Que trabajó de en la José dictadura, Antonio, que es la persona que inventó... Fue subsecretario, esa forma. ¿cierto? De Desarrollo Social. Fue presidente del Banco Central y antes de eso jefe de Odeplan, que después es el Ministerio de Desarrollo Social, que es la persona que inventó la ficha CAS, que al final es justamente que te van a categorizar el nivel de ingreso que tiene según los objetos en la casa, y de esa forma, si uno tiene demasiados objetos, se baja la miserable ayuda que estaban dando en la crisis. Hoy es el registro social de hogares. Sí, ahí Alejandra dejar muy en claro, el censo y el registro social de hogares no tiene ningún vínculo, ¿ya? Porque qué importante que lo digas. Hartas personas, claro, en el registro social de hogares eliminan a personas porque tienen más ingresos, todos sabemos cómo funciona eso, yo creo que todos en pandemia además aprendimos a ocupar el registro social de hogares. Estoy de acuerdo contigo. Sí, pero el censo, de hecho al revés, las personas tienen que declarar a las residentes habituales de su vivienda, a las personas, todas las características, porque con esto se desarrollan las políticas públicas, y si nosotros no estamos recopilando bien esa información, finalmente estamos haciendo un daño hacia el futuro. ¿Ya? Hacia el futuro de ese mismo hogar, como les decía, si tiene un adulto mayor y esta persona en este lugar no hay un centro médico, un servicio de salud, y si él no lo declara, y si eso pasa mucho en ese territorio, bueno, la información va a estar mala y no vamos a poder planificar las políticas públicas a futuro. Exacto. Entonces, por favor, las personas que no escondan personas, esto no es el registro social de hogares, no hay ninguna vinculación, no se les va a quitar ningún beneficio por responder el censo, respondan tal cual como es su situación del hogar, los residentes habituales registrarlo y cada una de sus características. Muchas gracias, Gustavo, te pasaste. Te voy a leer algunos comentarios más. Ricardo Sandoval dice, a mí no me gustó que ahora los censistas no pudieran entrar a las casas a encuestar. Sí pueden entrar, si tú los invitas, pueden entrar. Antes era como cool que te hicieran el censo en la casa. ¿Por qué ya no pueden entrar a las casas? Es un protocolo de seguridad tanto para el censista como la persona informante. Es importante señalarlo, no es que las personas no quieran entrar, pero también por un tema de seguridad, para tener una mejor disposición de las informantes, la instrucción es que las personas no puedan entrar a la vivienda. Por perfecto. Ambos lados, digamos. Buen dato también. Muchas gracias. Felipe Madrid dice, consulta, ¿cómo se aborda la discapacidad en el censo? ¿Se aborda también la discapacidad? Muy cortito, porque ya tenemos que ir con más. De hecho, se incluyó una batería de 5 preguntas que es un estándar internacional de distintos fenómenos de discapacidad, audición, visión, etcétera. Entonces, también es muy importante en este censo que incluye esa batería de discapacidad. Luis Silva dice, sí pueden entrar, dice, yo invité a pasar al muchacho, le di un café y una barra de cereal. Aquí todo ser humano de bien es bienvenido. Muy bien. Gustavo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por toda esta información. Muchas gracias. Llevábamos harto rato también hablando sobre esto. A nosotros nos importa entregarles información de verdad. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta.
Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.